a cada una de las personas que hoy nos acompañan a través de nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Hoy estamos de fiesta en Villavicencio, hoy estamos de fiesta en Iglesia Filadelfia. Hoy estamos teniendo un encuentro con Dios, teniendo un encuentro con esa palabra profética que ha sido revelada al corazón de nuestro pastor David y al corazón de nuestra pastora Marcela. Hoy estamos viviendo tiempos de renovación, creemos y estamos convencidos que cambios maravillosos, cambios grandes, extraordinarios, sobrenaturales vienen para familias en Villavicencio y en los rincones de Colombia, donde esta palabra y la palabra de cada uno de los pastores, profetas, evangelistas, salmistas y líderes han impartido el día de hoy. Quiero orar, quiero pedirle al Espíritu Santo que sea trayendo revelación a nuestra vida. Padre, yo te doy gracias te doy por ese tiempo, por esta oportunidad, amado Rey. Te pido, Señor, que seas tú trayendo a mi boca palabra de bendición, seas tú trayendo palabra a mi boca, palabra, Señor, que traiga edificación a la vida de cada una de las personas. Señor, sabemos que hoy estamos viviendo unos tiempos de renovación y sabemos que diseños del cielo están llegando a manos de hombres y mujeres con temor a Dios. Hombres y mujeres, hijos de Dios, que están con una necesidad cada vez más grande de conocerte, de seguirte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy la quiero compartir y está en el libro de Tito, en el capítulo 3, en el verso 1 en adelante. El tema, para que lo escriban allá en su cuadernito, se llama Anhelando cambios en mi vida. Anhelando cambios en mi vida. Y la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Tito, Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a Tito y le dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites de diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Verso 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a dejarlo hasta ahí. El título, como le había dicho a cada uno de ustedes, anhelando cambios en mi vida. Ese cambio grandísimo que el apóstol Pablo le dice a Tito en esta epístola. Y pensando en estos tiempos, en cómo estamos viviendo, en cómo está hoy la mayoría de la población colombiana, que están resguardados quizás en su fe por las decisiones que ciertamente han permitido que el sistema o que incluso que la sociedad les imponga. No estoy hablando de las medidas sanitarias que el gobierno está estableciendo. Yo no estoy hablando de ese tema, estoy hablando muchas veces de que estamos encerrados en nuestra fe que no nos permite mirar mucho más allá. No estamos pidiendo esa revelación y estamos dedicándole tiempos a otras cosas menos a la palabra de Dios, a poder pedir revelación, a poder pedir entendimiento. Y nuestra mente y nuestro corazón se está llenando hoy más que nunca de temor, se está llenando de incertidumbre y se está llenando de zozobra. En Villavicencio cada día crece. Villavicencio cada día crece, hay muchas más iglesias. ¿Cuánto anhelamos que haya un mover sobrenatural
de creyentes en esta ciudad. Con tantos creyentes fieles, verdaderos creyentes, temerosos de Dios, con revelación, con entendimiento, tendríamos ejemplo y cambiaríamos muchas cosas que aún la sociedad, que el sistema está ejerciendo. Y el propósito de este mensaje, el propósito que vamos a tener el día de hoy es que podamos experimentar a través de la palabra de Dios una renovación en el espíritu y que nos pueda permitir, esta renovación nos pueda permitir ser influyentes, poder influenciar en un contexto mucho más cercano a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que nos permitan ser influyentes en una sociedad que tanto anhela y necesita las cosas de Dios. En el capítulo 8, en el versículo 8 del capítulo 3 del libro de Tito, dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza. Y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Yo, Florentino, en este año voy a insistir con firmeza en estas cosas, como lo señala el verso, pero espero que todos nosotros, cada uno de nosotros, Iglesia Filadelfia, podamos ocuparnos en buenas obras. Debemos asumir este reto que nos permite a nosotros tomar unas decisiones y que produzca en nosotros unos cambios necesarios. El apóstol Pablo manifiesta y le dice a Tito: palabra fiel es esta, dando a entender que esto es muy importante, que la enseñanza es muy necesaria. ¿Qué palabras le está diciendo Pablo a Tito cuando se refiere a palabras fiel es esta? Pablo le está diciendo básicamente a Tito es: no olviden, que no olviden de dónde los sacó Dios y a dónde están ahora. Necesitamos salir de esos lugares donde hemos estado. Dice el verso 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Dice la palabra de Dios en el verso 3: viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tremendas esas historias. Tremendo esa historia que aún hoy la población, la sociedad aún viven en peleas, viven en contraste y no quieren buscar definitivamente las cosas de Dios. Pero para eso estamos hoy reunidos. Hoy estamos reunidos como hijos de Dios, como siervos fieles, como esclavos de Jesucristo, porque necesitamos tomar esa palabra, Señor, que nuestro Padre nos ha regalado. Y necesitamos ser realmente luz en medio de las tinieblas. Necesitamos llevar ese evangelio a cada una de las personas que hoy están necesitadas. Ese evangelio que es puro, ese evangelio que es fiel. Y en el contexto de las Escrituras es muy importante lo histórico, lo actual, pero también lo venidero. Estoy hablando que es importante el Antiguo y también el Nuevo Testamento. Y sabemos que todo lo que está allí impreso, todo es consejo de Dios y que es necesario para nuestra vida. Es necesario poder tener nosotros ese entendimiento y poder tener esa revelación del Espíritu Santo. Y Pablo le está recordando a Tito que algunas cosas son esenciales, algunas cosas son fundamentales. Es necesario y es fundamental que nosotros podamos ocuparnos en este momento del Evangelio, de las cosas de Dios. No podemos ocupar ese espacio en otras cosas diferentes. El apóstol Pablo nos recuerda que estas cosas son buenas y que son útiles, que debemos aprovechar el tiempo. No podemos estar perdiendo el tiempo de nuestras fuerzas en cosas como lo dice el verso 9, en cuestiones necias, en contenciones y discusiones acerca de la ley. No es tiempo de pensar en eso. Muchas veces nosotros los cristianos le dedicamos más tiempo a cosas secundarias que a aquellas cosas principales. Muchas veces los cristianos, nosotros los creyentes,
le dedicamos más tiempo a las cosas superficiales, pero realmente no estamos enfatizando en lo fundamental, en lo esencial. Hoy los invito para que hagamos algo muy importante. Cuando vayamos a escudriñar las Escrituras, podamos seleccionar lo más importante, no lo secundario, lo más importante. Muchas veces no estamos profundizando en lo fundamental y en lo esencial. Necesitamos que en nuestra vida haya un cambio general, que haya un cambio total en nuestra vida, que en nuestro caminar sea cosas importantes, que lo secundario le demos ese espacio, pero realmente cuando nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios, necesitamos de que esa palabra se nos convierta para nosotros eficaz y que pueda esa palabra poder ser impartida a los demás y que las demás personas puedan recibir de esa palabra y que esa palabra traiga gozo en su vida. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Así lo dice Pablo, éramos. Él también dice que era insensato. Era rebelde, éramos extraviados, éramos esclavos, dice la palabra de Dios. Dice que viviendo en malicia y en envidia. Hoy, por la gracia y por la misericordia de Dios, la familia Filadelfia ha borrado todo eso, ha sacado todo eso de su vida. Sin duda, a equivocarnos todos, nos acordamos de esos tiempos atrás, de esos tiempos difíciles cuando estábamos quizás en el vicio, algunos estaban en el vicio, algunos estaban en decadencias, cuando en muchas ocasiones le dábamos la espalda a Dios, cuando nosotros nos guiábamos por nuestros propios deseos, cuando nosotros realmente no nos interesaba nada de las cosas de Dios. Pero en el verso 4 de este libro de Tito nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó, tremendo, hemos salido de ese yugo de esclavitud, hemos salido de esos lugares donde no queremos volver, porque se ha manifestado en nosotros esa bondad de Dios, esa bondad de nuestro Salvador. Miren lo que nos dio, nos sacó de allá, nos sacó de ese lugar que quizás nosotros estábamos acomodados allí. Dice que nos sacó con su bondad, con su manifestación de misericordia y nos dio salvación. Recuerda lo que éramos, recuerda lo que éramos antes y cómo se manifestó ese poder, cómo se manifestó esa gracia, esa misericordia de Dios. Recuerda cómo por primera vez cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando esa palabra de poder llegó a nuestra vida, cuando esa palabra, ese evangelio llegó a nuestra casa, cuando esa grandeza de salvación llegó a nuestra vida. Esa obra extraordinaria del Señor Jesucristo, donde se manifestó y se hizo realmente más grande en nuestra vida. Así que esa esperanza y esa misericordia de parte de Dios que hoy la hemos tenido como hijos de Dios, necesitamos que sea impartida en esa sociedad sedienta, porque realmente se necesita un cambio, se necesita ser transformado, se necesita realmente tener esa manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, que puedan cambiar su lamento en baile. Vamos a mirar lo que Pablo dice, y dice que en un tiempo éramos pecadores, pero Dios se manifestó en su misericordia y en su gracia. En su misericordia y en su gracia, con una obra extraordinaria que nos hizo y nos salvó. Y Pablo recuerda a Tito que no hemos sido salvos por las obras de justicia o por las obras meritorias que hemos hecho. No somos salvos por eso. Dice la palabra de Dios, no somos salvos por esas obras de justicia. El verso 6 nos dice que el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Estamos caminando en tiempos de renovación. Qué palabra tan bonita y tan hermosa, tiempos de renovación. Estamos viviendo hoy
un tiempo donde necesitamos cambiar toda esa estructura que quizás le hemos abierto a otras cosas. Y necesitamos sumergirnos en ese río de agua viva. Necesitamos sumergirnos en esa palabra que nos permita hacer un cambio trascendental en nuestra vida. Porque justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso está en el verso 7. Y ese es un evangelio donde la palabra es vida. Por tanto, nuestra tarea es que nuestro testimonio se muestre ante los demás como esa palabra viva, esa palabra que edifique, esa palabra que transforme. Hoy la iglesia necesita hombres y mujeres entendidos para estos tiempos. Necesita hombres que manifiesten al Espíritu Santo esa necesidad y ese anhelo de recibir esos diseños que Dios les está entregando para ganar y evangelizar a tantas personas que hoy necesitan. Necesitamos caminar en revelación y bajo los cielos abiertos. Necesitamos caminar por esos cielos abiertos donde hay abundancia de bendición. Ahí es donde necesitamos llegar todos. Así que no es tiempo de estar quizás llorando escondidos en nuestra casa. No es tiempo de quizás escondernos en esas 4 paredes, en nuestro trabajo. No. Es tiempo de quitarnos quizás esa máscara y realmente colocarnos delante de Dios y decirle, aquí estoy, necesito una transformación. Aquí estoy, necesito un cambio, necesito una renovación de mi espíritu. Necesito sumergirme en ese río de agua viva. Necesito que guíes mis pasos. Necesito que me entregue cada día más ese respaldo para poder caminar en fe. Necesito experimentar cosas nuevas, necesito conectarme contigo, necesito empoderarme y poder sentir cosas sobrenaturales. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Hoy necesitamos ser renovados como el águila. Necesitamos ser transformados en todo, en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, en nuestro caminar. Que nuestro testimonio sea fiel testigo de ese cambio tan importante que hemos sufrido y que la sociedad lo puedan ver. Que nosotros seamos referentes, que nos puedan quizás medir, porque que nos digan qué diferente es esa persona. ¿Qué hace esa persona? Queremos tener lo que tiene esa persona. Queremos sentir, experimentar, tener ese gusto de tener esa transformación que tiene esa persona, ese cristiano, esa persona de Filadelfia. Y eso es lo que necesitamos hoy. No tanto hablar. Necesitamos es que el Espíritu Santo haga toda la obra. Abramos nuestro corazón. Que sea Él transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos. Por eso la palabra de Dios hoy la he titulado Anhelando cambios en mi vida. Y ese es el cambio de esa renovación de ese 2020. Es tiempo ya. A pesar de las circunstancias, a pesar de todas esas necesidades que estamos sufriendo y viviendo, no vamos a desfallecer. No vamos a darle la espalda a Dios. Necesitamos ser esos soldados, guerreros, enérgicos, necesitados, armados con nuestra armadura, esa armadura de Dios para poder enfrentar todos esos dardos que el enemigo nos quiere traer. Familia, hoy quiero decirles, Cristo te ama. Cristo te ama con todo su corazón y es tiempo de levantarnos con un acto profético, decir que las cosas hoy una vez más han cambiado para nuestra vida, pero esta vez ha cambiado 100%. Nosotros como hijos de Dios hemos sido transformados y esa transformación es luz en medio de las tinieblas. Esa transformación es esa sal que necesita esta tierra. Esa transformación es la que necesitamos y que necesitan todas las personas que hoy desconocen o quizás no han abierto su corazón a Dios. Hoy quiero darle gracias a todos, a cada una de las personas por permitirme que esta palabra que viene directamente del corazón de Dios llegue a su vida. No olviden, hoy tienes que anhelar, grandemente anhelar ese cambio en su vida y que en su vida sea una transformación total. Que su familia conozca realmente de esa transformación. Que su esposo conozca de esa transformación.
no se quede en lamentaciones, no se quede en quejas, en llorar y en pensar que no va a suceder cosa diferente. Piense que realmente las cosas van a suceder porque su fe ha crecido de gran manera y que su fe le va a permitir realmente experimentar cosas diferentes y sobrenaturales en su vida, en su familia, en su hogar y en su trabajo. Anhele ese cambio en su vida, anhélelo, clámelo, pídaselo a Dios y Él se lo va a dar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad maravillosa que hoy me ha permitido, Señor, de impartir tu palabra. Sabemos, Señor, que esta palabra ha caído en tierra fértil, Señor, y que su fruto se va a dar. Estamos viviendo tiempos de renovación, tiempos, Señor, de cambios trascendentales en nuestra vida. Cambios que necesitamos para cada día caminar en fe en las cosas de nuestro Padre Celestial. Bendecimos a cada una de las personas que hoy han visto, Señor, esta transmisión, este tiempo de renovación. Bendecimos a nuestros pastores, al equipo de liderazgo, a cada una de las personas de los ministerios. Gracias por hacer partícipes de esta necesidad grande y anhelado de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Así que muchas gracias. Gracias y bendiciones, anhelando cambios en nuestra vida. Bendiciones.